Entonces, retomando un poco con la electronegatividad, habíamos dicho que la electronegatividad es esa tendencia que tienen los elementos a arrancar electrones o a ganar electrones o a atraer electrones de otros elementos y que esos electrones pertenecen al último nivel de energía, que son los que son menos atraídos por el núcleo del átomo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo con el flúor y el hidrógeno, cómo la densidad electrónica del hidrógeno se va corriendo hacia el flúor porque él es el que atrae esos electrones. Y también tenemos aquí entonces la variación que dijimos que variaba o crecía de abajo hacia arriba porque arriba tenemos átomos más pequeños que tienen mayor atracción, ¿cierto? De los electrones, y de izquierda a derecha, porque a la derecha tenemos los átomos que tienen mayor cantidad de electrones en el último nivel. Entonces su tendencia es a ganar electrones, mientras que los de la izquierda tienden a perder esos electrones. Bueno, entonces ahora sí tomamos el apunte de electronegatividad y ya vamos a revisar las otras dos propiedades periódicas que tienen o están relacionadas con el enlace químico. La siguiente propiedad periódica que también está asociada con el enlace químico es la energía de ionización. En su tabla periódica ustedes la van a encontrar como potencial de ionización, ¿sí? Energía o potencial de ionización es exactamente lo mismo. En este caso, la energía de ionización es aquella que se necesita para que un átomo pueda arrancar un electrón de otro átomo, ¿sí? Básicamente es eso, la energía que se necesita para que un átomo pueda arrancar un electrón de otro átomo. Recordemos que los electrones están atraídos por el núcleo del átomo. Entonces, para poderlos quitar del nivel de energía en el que se encuentran, pues es necesario tener una energía que permita quitarlos, que permita arrancarlos. Ahora, esos electrones siempre tienen que estar en el último nivel de energía, porque los electrones internos es más complicado sacarlos debido justamente a la atracción que presenta el núcleo. Además, en el enlace químico solamente participan los electrones del último nivel de energía. Entonces, esa energía que se requiere para arrancar esos electrones, que son los que tienen menos fuerza porque están más lejos del núcleo del átomo, entonces es lo que se llama energía de ionización. Ahora, para que un átomo arranque un electrón, pues debe tener la tendencia a arrancar electrones. Es decir, que la electronegatividad y la energía de ionización están asociadas. Si un átomo es electropositivo, es decir, tiene poca tendencia a ganar electrones, pues tampoco va a tener la energía para ganar esos electrones. Mientras que si un átomo es electronegativo, altamente electronegativo, su tendencia es a ganar electrones, por lo tanto va a tener la energía suficiente para arrancarle electrones a otros átomos. Por esa razón, la energía de ionización aumenta de la misma manera que lo hace la electronegatividad, de izquierda a derecha en los periodos, ¿cierto? Y de abajo hacia arriba en los grupos, de izquierda a derecha en los periodos y de abajo hacia arriba en los grupos, teniendo presente que, como se los dije ayer, el grupo 8A no va a presentar estas características o esta propiedad debido justamente a que son elementos poco reactivos y entonces no tienen, no vamos a encontrar el dato de energía de ionización para los elementos del grupo 8A, para los gases nobles. Por lo tanto, el elemento con mayor energía de ionización debería ser el flúor, que es el que está más en la parte superior y más hacia la derecha en nuestra tabla periódica. Entonces, los que tienen ahí a la mano su tabla van a buscar donde dice energía de ionización o potencial de ionización. Es la forma como lo encontramos en la tabla periódica. Potencial de ionización
o energía de ionización. Y vamos a revisar ese comportamiento. Empecemos por el grupo 4A, por el grupo 4A. Entonces nos dice que la energía de ionización va a aumentar de abajo hacia arriba. Entonces miremos el caso del plomo. ¿Quién me dice la energía de ionización del plomo? Es el número 82 en su tabla periódica, el elemento número 82. Muy bien, Mauricio, Profe, es 7.41. 715. Dime, Santiago. Profe, a mí me parece que el plomo, su energía de ionización es 715,6. Bueno, puede ser que esté en otra unidad diferente. La mayoría de las tablas lo traen en electronvoltios, pero puede suceder que haya tablas que tengan una energía diferente, entonces una escala diferente, entonces el valor es distinto. En electronvoltios es lo que la mayoría me han escrito, 7.41. ¿Listo? Y ahora revisemos la del carbono. Santiago también revisa la tuya para mirar que efectivamente sea el comportamiento que estamos once esperando. punto veintiséis Dime. 11.26. 11.26. Muy bien, Mauricio. 11.26. Perfecto. Santiago. La energía de ionización del carbono. Pero profe, que ahora no lo encuentro. Es el 6. Venga, 1086,5. Exacto. Entonces es para verificar que efectivamente la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Es mayor la energía de ionización del carbono que la del plomo. Están en el mismo periodo, pero hacia arriba encontramos mayor energía de ionización. Ahora miremos en los periodos. Se supone que los elementos de la derecha tengan una mayor energía de ionización que los de la izquierda. Entonces revisemos el potasio, por favor, elemento número 19. ¿Qué energía de ionización tiene? Muy bien, muy bien. Los que ya han colocado ahí en el chat, 4.34, perfecto. Y miremos hacia la derecha, entonces el bromo. Ujú, 11.81, muy bien, 11.81. No sé quién vio por ahí 2.96. Estás mirando el dato de arriba que es la densidad. Es 11.81 la energía de ionización en electronvoltios. Muy bien, Santiago, eso era lo que yo te decía. Está en otra unidad, en el caso tuyo, que es kilojulios por mol, por eso el valor es diferente. ¿M? Pero el comportamiento tiene que ser el mismo, ¿cierto? Hacia la derecha está aumentando y hacia arriba también está aumentando. Entonces, lo que nos interesa es verificar ese comportamiento en los elementos de nuestra tabla periódica y que la variación sea la que estamos mencionando. Ok, tomamos el apunte de energía de ionización y ya pasamos a mirar la última propiedad periódica que vamos a estar revisando, que está relacionada con el enlace químico. La última propiedad que vamos a revisar no quiere decir que sea la última en la tabla, porque ya hemos visto que tiene muchas propiedades. Y no todas, de todas ellas vamos a estar haciendo uso todo el tiempo. Y hay otras que pues ya anteriormente hemos mencionado, como el punto de fusión, el punto de ebullición, ¿cierto? Aquí vienen contemplados para cada uno de los elementos. Hay otras propiedades que están más relacionadas con la parte de reactividad química, con la termodinámica.
tienen que ver con el calor de fusión, de vaporización, el calor específico, la conductividad térmica, bueno, en fin. Pero pues esas características, digamos, no las vamos a trabajar en este momento porque no van a tener aplicación en lo que vamos a ver seguidamente, que es justamente el enlace químico. Entonces, la siguiente propiedad, que nos quedó aquí repetida. Oh, por Dios. Acá, ahora sí. La afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía que se libera un átomo cuando él gana un electrón, ¿sí? Cuando un átomo gana un electrón, él libera energía y esa energía que se libera se denomina afinidad electrónica. Básicamente se forma cuando al ganarse el electrón se nos va a generar un átomo que está cargado negativamente, ¿cierto? Es decir, un anión. Los aniones son átomos que tienen carga negativa. Los cationes son átomos que tienen carga positiva. Ahora, ¿por qué se forma un anión? Porque se gana un electrón. ¿Quiénes van a ganar un electrón? Pues los que sean electronegativos, que tienen la tendencia a ganar electrones, que tienen la energía para ganar esos electrones. Y al quitar ese electrón, entonces él va a liberar energía. Por eso la afinidad electrónica tiene la misma variación que la electronegatividad y la energía de ionización. ¿Sí? Son correspondientes las tres. Entonces, si un elemento tiene la tendencia a ganar electrones, tiene la energía suficiente para arrancar el electrón y adicional a eso, una vez recibe ese electrón, va a liberar energía, que es la afinidad electrónica. En la mayoría de las tablas periódicas no vamos a encontrar el valor de afinidad electrónica. Son muy pocas las tablas que traen esa información. ¿M? En la mayoría no se encuentra, pero pues ya sabemos que tiene el mismo proceso de variación que tiene la electronegatividad y que tiene la energía de ionización, ¿sí? Aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y depende pues obviamente de los mismos factores, ¿cierto? Del tamaño del átomo, de la fuerza que ejerce el átomo con respecto a los electrones que tienen en el último nivel. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, por favor revisan en sus tablas a ver si alguno tiene una tabla que tenga afinidad electrónica. ¿Sí? ¿Alguno tiene una tabla con el valor, los valores de afinidad electrónica? No, por lo general no la tiene. Hay una tabla, solamente hay una que he visto que generalmente es como una moradita y es grandísima. Es una tabla como de tamaño de un cuarto de pliego de cartulina. Y esa he visto que trae el valor de afinidad electrónica, pero por lo general las otras tablas no lo tienen, ¿sí? Sin embargo, como les digo, el comportamiento de esta propiedad es el mismo. Y pues hacemos mención de ella, aunque en muchas tablas no esté, porque, como les digo, es una propiedad de enlace. Entonces nos permite determinar la forma como un átomo va a generar un compuesto químico. Tomamos el apunte entonces de afinidad electrónica y ya entonces vamos a pasar a desarrollar nuestra actividad de tabla periódica. Por eso les dije que debían tener su tabla, ya les vengo avisando hace rato. Bueno, con respecto al taller,
al tema que estamos viendo, entonces el taller a desarrollar es el siguiente. Tiene varias páginas, pero todo es de resolver ahí mismo. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una lectura sobre las propiedades periódicas que ya hemos mencionado, ¿cierto? Este simplemente es hacer la lectura para recordar la información. Tenemos una figura, esta figura 1. Sobre esa figura vamos a estar trabajando. Por lo general, lo que vamos a trabajar sobre estas figuras es colocar hacia dónde aumenta o hacia dónde disminuye cada uno de los valores. En este caso, los valores que aparecen representados son los de radio atómico, pero no solamente vamos a trabajar en esta figura sobre radio atómico. Entonces, la pregunta, la otra actividad dice, utilice la tabla periódica de la figura 1, ya la tenemos ahí, con la representación de los radios atómicos para responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el grupo? Entonces, esa parte inclusive ya la tenemos nosotros en el cuaderno, simplemente es colocar la respuesta. ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los periodos? Es básicamente decir si aumenta, si disminuye, ¿cierto? Señale cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico. Entonces ustedes lo pueden encerrar allá eh, y en cada caso señalan cuál de los dos, entre el calcio y el galio, entre el germanio y el arsénico, entre el potasio y el níquel, entre el carbono y el plomo. ¿Cuál tiene mayor radio atómico? Luego dice, en la tabla periódica de la figura 1, dibuje dos flechas de color que indiquen cómo aumenta el radio atómico en los grupos y los periodos. Ese esquema ya lo tienen ustedes. Entonces, en esta tabla de la figura 1, ustedes van a dibujar las flechas con color para el radio atómico, hacia dónde aumenta y hacia dónde en los grupos y en los periodos. Esa es la primera parte. Luego viene la siguiente propiedad, que es la energía de ionización. Entonces vamos a hacer lo mismo en la misma figura 1, con otro color diferente al que utilizamos para el radio atómico. Entonces vamos a indicar cómo aumenta la energía de ionización en grupos y periodos. Y luego dice, organice en orden ascendente las siguientes series de elementos teniendo en cuenta su energía de ionización ascendente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la energía de ionización para los 4 elementos y los organizamos en orden ascendente. No tengo que escribir el valor, solamente organizar los elementos según la energía de ionización. ¿Listo? Y explicar por qué la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos. Eso básicamente también ya lo tienen ustedes ahí. Pasamos a la siguiente propiedad, que es la afinidad electrónica. Entonces, lo mismo, en la figura 1, colocamos las flechas con un color diferente a los que utilizamos para las anteriores. Ahora nos dice, organice en orden descendente. Descendente quiere decir de mayor a menor, ¿cierto? Según la afinidad electrónica. Ah, pero es que no tengo en mi tabla afinidad electrónica, pero yo sé hacia dónde crece. Entonces, según la ubicación de los elementos, puedo organizarlos según la afinidad electrónica, así no tenga el valor en mi tabla periódica. Y explicar por qué la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en los periodos. Ya esa parte pues también la tienen ustedes ahí. Y por último, la cuarta propiedad que vamos a revisar, o bueno, por último no, la siguiente propiedad es el carácter metálico. También lo vimos, hicimos el esquema de la tabla periódica y vemos hacia dónde los elementos son metales, hacia dónde no lo son. Dice, utilice otro color sobre la misma figura 1. Vamos a identificar hacia dónde aumenta y hacia dónde disminuye el carácter metálico. Se ordenan en orden ascendente, ¿cierto? Del carácter metálico, quiere decir entre más metálico sea, pues obviamente. Recuerden que el carácter metálico va aumentando también de, de izquierda, de derecha a izquierda, ¿cierto? De derecha a izquierda vamos a tener mayor carácter metálico y también de abajo hacia arriba. ¿Listo? Ahí tenemos
para el carácter metálico de cada uno de las sustancias, de los elementos. Y explicamos por qué el francio, perdón, de abajo hacia arriba no, ese crece es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, igual que el tamaño atómico. Y explicamos por qué el francio es el elemento con mayor carácter metálico. Luego viene la electronegatividad. Entonces decimos cuál es el elemento de mayor electronegatividad. Yo lo expliqué ayer. El de menor electronegatividad. Hacemos lo mismo con flechas de colores. Representamos el aumento de la electronegatividad en la misma tabla número 1 y ordenamos estos elementos que aparecen aquí de acuerdo a su electronegatividad en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Y por último, entonces tenemos esta tabla con unos elementos hipotéticos, ¿cierto? Aquí no tenemos específicamente qué elemento es, solamente se le han colocado números. Y se ha colocado la variación de una de las propiedades periódicas, que es el radio atómico. Entonces dice, responda a las siguientes preguntas teniendo en cuenta las propiedades periódicas de los elementos químicos. Cada pregunta tiene una respuesta posible. Entonces, esta es de marcar, simplemente de marcar. Entonces, ¿cuál es la afirmación correcta con respecto al radio atómico? ¿Cierto? ¿Cuál es la afirmación correcta con respecto a la electronegatividad? Solamente es marcar cuál es la opción correcta. Y acá, entonces, es una comparación entre los elementos 1 y 5. Entonces, es mirar si el elemento 1 tiene mayor radio atómico, el elemento 5 tendrá menor. Si el elemento 1 es menor, pues el elemento 5 será mayor con respecto a estas propiedades. Y lo mismo entre los elementos 3 y 4. Esta gráfica no está, no se las coloqué de allá, yo la tengo en el mío, pero no les dejé esa gráfica en el taller, solamente hasta aquí. ¿Listo? Entonces, el taller está en un formato editable, ya lo voy a colocar, ya lo voy a habilitar en el Classroom, y la idea es que ustedes lo vayan desarrollando. Les voy a dejar, no, pues si lo quieren hacer en el cuaderno, pues están en la libertad de hacerlo, ¿sí? Si usted, el que lo quiera trabajar en el cuaderno, lo puede hacer. Si de pronto no tiene la facilidad de hacer la edición en el formato que yo les envío, pero pues igual lo pueden hacer en ese formato. Para la realización de este taller les voy a dejar una semana, porque sé que está un poquito extenso, pero la idea es que lo empecemos a trabajar desde hoy, ya que pues mañana avanzamos con otro tema. Entonces la idea es empezarlo a trabajar, pero voy a dejarlo habilitado en el Classroom una semana por lo que es un taller extenso, porque por lo general las actividades las realizamos dentro de la misma clase, entonces quedan para el mismo día. Pero este, como es extenso y no lo vamos a alcanzar a desarrollar en la misma clase, entonces por esa razón lo voy a dejar más tiempo. Entonces voy a devolverlo a la primera actividad o pueden empezar, sí, a la actividad 2 porque la uno es solamente de lectura. Lo voy a dejar aquí en la actividad 2 y en la figura y ya les voy a habilitar el Classroom que ahí lo van a encontrar de manera editable. Dame un segundo. Ahí está. Y ya, 2. Listo. Ya quedó habilitado, entonces ya pueden abrir su Classroom. Ahí tienen el archivo editable y pueden empezar
desarrollar la actividad. Recuerden que en las mismas herramientas de Word, acá donde dice insertar, un segundo, donde dice insertar formas, encuentran ustedes las flechitas para que las puedan colocar. Pueden colocar, por ejemplo, esta flecha, ¿cierto? Que viene en un sentido. No estoy diciendo hacia dónde específicamente. Y aquí en contorno de forma, ustedes le pueden dar el color que quieran. Como pueden cambiar, como se supone que cada una, sí, se hace de manera individual. Como se supone que cada propiedad va a ir en un color, ustedes pueden aquí hacer varias flechas y colocarle los colores que quieran. Ok. De igual manera, les voy a hacer el envío de este taller en, en el grupo, porque me están de pronto alguno no tiene habilitado para documentos de Google Docs, que es el que es editable directamente en el archivo. Entonces, permítanme un segundo, voy a quitar esta actividad que fue la que eliminé del taller. La dejo quitar. Para poderles pasar este por el grupo. Listo. Listo, ya lo envié entonces por el grupo de WhatsApp para los que no les deje hacer la edición en el mismo Classroom. Entonces lo pueden trabajar sobre ese archivo y simplemente lo suben. Bueno, chicos, entonces nos vemos nuevamente en nuestra clase de mañana para avanzar con las temáticas. Y esta actividad, como les repito, queda habilitada hasta el próximo martes. Que tengan excelente resto de día, pueden pasar a su descanso. Que Dios los bendiga. Chao a todos.